Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre la aplicación de la normativa edilicia dentro de lo que es en determinadas obras dentro de lo que es la provincia de Jujuy. Bueno, como puse en esta diapositiva, construyendo un futuro seguro y sostenible es nuestra responsabilidad profesional, porque desde el momento que nosotros salimos de secundario ya tenemos una responsabilidad civil ante la sociedad, digamos. Hay que pensar, digamos, que los proyectos que nosotros hacemos no solamente tienen un impacto, nosotros salimos dando un servicio a la sociedad, o sea, porque nosotros desde el momento que salimos tenemos que construir ciudad, tenemos una responsabilidad, un rol muy grande tenemos que sobrellevar, digamos. Y bueno, la normativa edilicia, en este caso, yo le pongo esta imagen porque me pareció muy gráfica, porque nosotros impactamos sobre nuestro territorio, o sea, todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto en nuestro territorio. Desde la ciudad, desde el momento que fue concebida la ciudad como tal, respondemos socialmente, tenemos que responder desde el territorio. Por ejemplo, ¿cómo lo modificamos? ¿Ustedes saben cómo modificamos el territorio? ¿O cómo podríamos modificar el territorio con nuestra acción? ¿Alguno que me diga? A ver. Por ejemplo, desde los ámbitos mismos, en la limpieza ya modificamos el territorio. ¿Por qué? Porque si vos tirás hoy en una ciudad en un lugar que no tiene mantenimiento, esto hace que se pueda trabajar todo el tema del desagüe y todo lo demás, que eso genera también problemas a la infraestructura que está planificada. Entonces, desde el ámbito de la limpieza, digamos, de no tirarlo de todas las cosas ciudadanas. Bien, eso sería como nuestra responsabilidad civil, social, ambiental. Claro. O sea, ¿cómo impactamos? Sería que cuidar el medio ambiente. También. O sea, todo acto que nosotros hagamos, o sea, nuestros proyectos, tienen un impacto a nivel social, o sea, a nivel ciudad. O sea, nosotros, desde el momento que proyectamos, tenemos que pensar en la ciudad, en donde hay personas, la ciudad que la conforman las personas. Entonces, nosotros no pensar desde el simple hecho de son personas que de todos producimos un impacto dentro del territorio. Bueno, y la idea con esto es que nosotros hacemos la normativa desde ese punto, desde el momento que nosotros realizamos una obra, esa obra tiene un impacto en el territorio. ¿Por qué? Porque cuando construimos una casa impacta a nivel social, impacta a nivel espacial. Un árbol. Exactamente. Un árbol en la vereda está más cerrado. ¿Cómo? Perfecto. Eso bueno, para poder hacer una ciudad tenemos un montón de normas. O sea, de por sí el ser humano está compuesto por leyes. O sea, así como lo más grande sería las leyes, después tenemos, ¿qué más? Códigos, ordenanzas, normativas, y así vamos de lo más grande que es una ley, vamos bajando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una ley que se llama la ley 19.587, es una ley de higiene y seguridad, ¿sí? Que es una ley que marca a nivel nacional, o sea, rige a todo el territorio argentino, y es justamente marca nuestros derechos, nuestras obligaciones con respecto a la higiene y con respecto a la seguridad, digamos, de las personas y que trabajan en un espacio determinado como al empleador. O sea, vemos los dos roles, o sea, la empresa, o sea, el empleado y el empleador, digamos. Nosotros dentro de esa ley tenemos marcos. Hay un marco de que esta ley debe ser como el marco de referencia. Ahora, el aplicante de esto es una resolución que se hizo, que es la 351, que modifica, o sea, que va explicando el cómo. Por ejemplo, si yo digo, la circulación tiene que ser libre, la circulación para con la salida de
¿por qué creen que hay leyes? Digamos, ¿por qué creen que existen las leyes, las reglamentaciones? Para que se hagan las cosas correctas, ¿no? Perfecto. ¿Y para qué más? Para el ordenamiento. Exacto, para que haya un cuidado, digamos, de uno y para con las personas, digamos. No sé si ustedes recuerdan, y es algo muy sensible, lo que sucedió en el comodín. Sí, Bueno, el edificio está perfecto. Sí, yo tengo O un sea, amigo que trabaja. sí, el edificio está perfecto, o sea, es un edificio que cumple con toda la normativa, es un edificio que sí tiene las salidas de emergencia. Y ahora, ¿qué sucedió? No, chicos, o sea, ellos tenían las salidas de emergencia, pero ¿qué tenían? Las tenían tapadas, las tenían con tarimas, las tenían. O sea, es imposible poder evacuar. Eso es por un lado, o sea, por un lado desde la parte técnica, porque nosotros tenemos que pensar que no solamente está esto que es lo que se debe hacer. Vos lo haces, listo, se hace la construcción, queda divina, queda perfecta. Bueno, ahora es aplicarla, o sea, aplicar que eso se use en el edificio. ¿De qué me sirve yo tener la salida de emergencia hermosa, con los barrales antipánico, todo, y la tengo clausurada? O que no, exactamente, que no estén renovados los matafuegos, que no estén distribuidos correctamente, o sea, no me sirve de nada. Es una trampa mortal para los que trabajan, para los que van, es pensar en eso, o sea, no pensar solamente de decir, bueno, a ver, la normativa me sirve porque me quita o me deslinda de responsabilidad civil. No, o sea, desde el momento que nosotros, no es una opción, sino es algo ético, es lo que decíamos recién, o sea, es un principio inherente a la persona, digamos, de decir, bueno, a ver, yo, por ejemplo, me pongo en el caso de que yo soy la empleada, ¿sí? Yo estoy trabajando en el comodín, y si yo estoy viendo que están todas las tarimas, o sea, yo, como empleada, tengo que decir, poner en conocimiento, me están tapando la única salida de emergencia en el caso. Puede ser que no ocurra nunca una desgracia, como puede ser lo que sucedió en ese día, en esa circunstancia. A ver, ahora, si nosotros tenemos que responder desde todos los parámetros, ¿quién fue el primer responsable? La persona que hizo el plan de evacuación, la persona que no le dio la habilitación y lo mismo esto estaba funcionando, la persona que hizo el control cuando se tenía que inspeccionar sobre cómo debían abrir las puertas. O sea, hay una cadena de responsabilidades, no recae solamente en uno, digamos, sino que uno debe entender desde la conciencia cómo es todo, digamos, como una cadena conecta a la otra y así como se van desarrollando todas estas piezas. Por eso yo acá pongo construyendo un futuro seguro, sostenible. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que cuando nosotros somos personas que son el técnico, de acá puede salir arquitecto, mano mayor de obra, y somos responsables de que tenemos recursos que son recursos finitos. O sea, finito significa que el agua en algún momento nos va a escasear. Tenemos que pensar en todo un sistema que sea sostenible en el tiempo. Digamos, no me sirve de nada acabar con tal, yo lleno 100 veces la pileta, no importa contar, no gasto nada, es agua. No, el agua es un recurso que es finito, justamente por eso. Y por otro lado, es pensar esto. A ver, somos profesionales y aunque no lo seamos, digamos, somos personas. Primero, como personas debemos pensar que tenemos que dejar un planeta para nuestros hijos, para otras generaciones. Entonces, debemos construir con ese grado de responsabilidad. Exacto. Por eso yo puse, es una responsabilidad que es compartida no solamente la del profesional, sino todos, digamos, porque todos formamos parte de una ciudad. Esta ciudad está dentro de un mundo, y bueno, es decir, no es Jujuy, o sea, no importa, es un puntito dentro de la Argentina, el argentino dice, no, es un puntito dentro del latinoamericano, un puntito que es de tercer mundo, no. O sea, si todos pensáramos así, no llegamos nunca a nada, digamos. O sea, la idea es, desde el rol que nos toca a cada uno, contribuir un poquito. Como dijiste vos, este edificio es divino, está hermoso. Ahora, veo a mis compañeros que van y lavan y me tapan el basurero del baño. Bueno, eso es un puntito, pero es un montón. O sea, usted dice, no es un puntito en un montón de cosas, es un puntito, pero que hace un montón de cosas.
Digamos, si Según lo todos hace, fueran- puede hacer exacto. todo. Claro, si todos contribuyéramos con ese granito de arena, haríamos un mundo mucho mejor, digamos. Preveniríamos un montón de cosas. Hay cosas que no, que son decir, como un hecho que es incontrolable. Yo no puedo decir mañana cuántos terremotos van a haber, pero sí puedo saber qué material tengo que usar porque estoy en una. Sé que Jujuy es una zona sísmica 4, está Mendoza, San Juan y sigue Jujuy. O sea, estamos en un punto quiebre cuando nosotros debemos construir con todas las normas que eso implica. Entonces pensamos, hay normas municipales, hay normas provinciales, nacionales, internacionales, porque tenemos las normas guías que regulan un montón de eso. O sea, nos vienen bajando normativas de un montón de lugares. Entonces, Hay muchos más. Ya están preparados para eso. Por ejemplo, Japón, que vive muchas poblaciones, millones, que los edificios están preparados para zonas antisísmicas, por ejemplo. perfecto, es excelente. O sea, convengamos que también es un país de primer mundo, ¿no? El mundo tiene otra mentalidad. Pero no significa que no podamos. No, O sea, con este crédito que vos me decís, que vos aportás, podemos contribuir a un montón de cosas. O sea, no es que es solamente decir, no, el primer mundo lo puede hacer, nosotros no. No, todo lo contrario, digamos, que con un poquito podemos hacer un montón de cosas. O sea, ese granito suma un montón. Entonces, es justamente esa responsabilidad que es compartida, que es social, digamos. Mira, ahora para volver un ratito antes que terminemos, y esto es lo que yo quería mostrarle. Yo me hago un macro, ¿no? Yo tengo toda esta ciudad, o sea, se da cuenta que esto es San Salvador. Yo digo, hago un estudio y digo, bueno, a ver, ¿cómo es la densidad? ¿Cuánta población tengo? Si yo, por ejemplo, voy a hacer una escuela, tengo que saber tengo que hacer un estudio para evaluar a dónde está la próxima, a dónde hay una escuela, cuántos alumnos hay, qué tipo de escuela, con qué orientación es la que se necesita, tengo que cruzar información con la gente de planeamiento. Hay una serie de cosas que es importante, digamos, saber o analizar o tener en cuenta. Y de repente tenemos una ciudad divina en donde decimos, tiene un tejido. El tejido vendría a ser las calles, las manzanas, eso es el tejido. Hablamos de que un tejido puede ser denso cuando, por ejemplo, el centro. Un tejido menos denso serían los barrios. Y casi nada sería el rural, digamos. Así como para ser más gráfico en esa explicación. Entonces, si yo pongo esta construcción en medio de esto, ¿ustedes creen que podría poner ¿creen que genera un impacto? O sea, que generaría un impacto Sí. desde lo físico, desde lo vehicular, desde qué aspectos. ¿Cómo? El solo hecho de construir en algún lugar ya modifica. Exactamente, se modifica el territorio. ¿Con qué? Se modifica desde lo social, se modifica desde lo vehicular, se modifica en todos los aspectos. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar? Que sí, se modifica la ciudad, entonces que genero un tapón, genero circulaciones, genero un caos, o sea, todo lo que genero, digamos, dentro de eso. Y bueno, todo eso tiene que estar regulado. ¿Sí? Entonces, existe una regulación. Por ejemplo, el código de edificación no se hizo por nada, justamente se codificaron un montón de aspectos que se tienen que tener en cuenta con respecto a la altura, con respecto a los vestidos, porque si no yo construyo el 100% de la totalidad del terreno, y no, y las ventilaciones, y la iluminación, y esto de poder abrir la ventana y que te entre aire, o sea, eso es salubridad, eso modifica todo, digamos, o sea, no puedo vivir en un espacio. ¿Ustedes alguna vez estuvieron en una casa en donde no tengan ventilación? En una habitación que no tiene ventilación, que no tiene ventana, que es todo oscuro y la Bueno, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué creen que suceden esas cosas? ¿Porque se planificaron? No. Porque ampliaban sin un profesional, sin un plano, sin estas cosas que son sumamente importantes. Entonces, porque yo digo, bueno, eso es desde la parte de que le toca a uno. Por ejemplo, yo tengo mi casa y digo, bueno, voy a hacer una ampliación. Yo pongo todo el terreno, con tal nadie me va a decir nada, ¿quién me mira?
ir ahí. Uno es que va a comer la humedad de ese espacio no ventilado. Uno es que, o sea, es uno. O el que yo voy a poner al que me va a alquilar ese lugar que yo voy a llenar de nada, digamos. Entonces, es uno el que tiene que pensar en eso, o sea, que uno genera un impacto. Bueno, eso desde la vivienda. Ahora, si yo pongo y hago un edificio educativo, ¿ustedes creen que sería lindo ponerlo así para que no tengan luz, que no tengan ventilación, que sea todo luz artificial? ¿Se imaginan vivir en un espacio así? O estar 6 horas en un espacio así. O por ejemplo que haya una emergencia y no podamos evacuar, que nos tengamos que pisar la cabeza porque la puerta no abre, porque no abre como tiene que abrirse, porque no tengo los escapes correspondientes. Entonces sí es un montón, digamos, lo que se produce, o sea, lo que genera el hacer ciudadanía, digamos, porque nosotros hacemos un ciudadano que hacemos ciudadanía, digamos, porque desde el momento que tocamos el territorio, modificamos. Ahora se me hace mal. Por eso. Y voy a leer esto, dice que trabajaremos cómo aplicar la normativa edilicia en un caso real, en este caso yo les voy a mostrar. Vamos a leer algunas normas y vamos a ver que, o sea, en base a este caso que yo presente, ustedes me van a decir qué ven, si lo ven bien, qué sugerencias podrían hacer y si les parece que es correcto, digamos, que eso esté funcionando y que estén niños o personas, ni siquiera niños, porque ponerle que no sean niños, personas docentes, no docentes, dentro de esa institución, si les parece digno de que un docente pueda estar dando una clase en esas condiciones, digamos. El propósito de esta clase es eso, comprender la normativa edilicia, pero con esta mirada que yo les estoy haciendo participar, digamos, o sea, siendo más allá del título, siendo personas y entendiendo que como personas merecemos vivir vínculos seguros, donde estemos y vamos por la calle, que no ven un cartel que nos vuelve la cabeza, que caminemos y no sé, no esté pensada en la vereda y venga un auto y nos levante, o sea, todo eso, o sea, porque todo lo que hagamos modifica el territorio. Entonces, desde la seguridad, no solamente desde lo que es hacer ciudad, sino es hacer nuestra casita. O sea, hasta en eso tenemos responsabilidad, digamos. Es esto, a partir de esto, promover este conocimiento crítico, o sea, empezar a ver las cosas de manera crítica, pero no para criticar, sino para aportar, para decir, yo desde mi punto, desde mi ubicación, donde yo estoy, puedo modificar, ¿sí? O sea, ¿y desde dónde? Como ciudadano, como votante, como derecho, como eso que nos corresponde ser ciudadanos de esta ciudad, de este lugar, ¿sí? Entonces, ustedes como alumnos de este establecimiento tienen derecho. O sea, así como tienen derecho, también tienen obligaciones, como les decía, ustedes, las personas que están hablando tienen la obligación de dejar las cosas como le están siendo dadas, digamos, ¿sí? Bueno, por esto, la normativa es parte esencial de la práctica técnica, pero como le digo, no solamente de la práctica técnica, sino de la práctica del simple hecho de vivir, ¿sí? Y habitar el territorio. Ahora sí pasemos al otro. Antes de avanzar, quiero que pensemos juntos. ¿Por qué creen que es importante cumplir con una normativa edilicia? ¿Y qué consecuencias puede tener una obra que no cumpla con los códigos, esto que hablábamos de la ventilación, o sea, quiero que más o menos ustedes se centren en eso y me vean, a ver, para mí es importante, ¿por qué? O sea, que me digan su punto crítico, a ver, ¿por qué para ustedes es importante una normativa, digamos? O desde dónde lo ven, o sea, usted me puede decir, sí, porque en mi casa, o sea, desde su experiencia propia, digamos, o sea, no hace falta que me digan nada de otro mundo, sino desde su experiencia, digamos, ¿por qué creen que una normativa es necesario cumplirse? O sea, ¿qué consecuencias me genera si yo no cumplo? Esto que hablábamos cuando dábamos el caso del comodín. Pero yo creo porque para hacer las cosas bien, creo que antes no se tenía mucho en cuenta lo que eran las normativas y se construía así nomás. Por ejemplo, mi hermano empezó a ir a la técnica
y siempre le decía a mi papá y mis hermanos que hicieron las casas, digamos, con todo el grupo de él, pero está mal esta conexión, esto no debería ser así, y decía, bueno, pero mi papá decía, pero en ese tiempo no, claro, como que no se sabían estas cosas y se construía como a costumbre, digamos, ¿no? Como la gente sabía. A ojo. A ojo, exactamente. Bien. Entonces eso genera por ahí muchos problemas de que hay que arreglar acá, cambiar este piso, esta columna está mal puesta acá, no sé. Una cuestión de seguridad también, ¿no? Sí. Me preguntan la cuestión de seguridad. Y en cuanto a la segunda, me parece que la cuestión de responsabilidad y los daños que genera, digamos, cuando uno cumple una normativa y más en este tipo, digamos, de aplicaciones, las consecuencias al tercero, ¿no? Los daños que se genera a un transeúnte, al vecino del lado cuando uno no hace una manera. O en caso de que haya algún tipo de accidente. La vida, sobre todas las cosas está en juego la vida. O sea, como dice ella, o sea, como le decía yo, tengo el derecho de poder caminar por una vereda y que no vea un cartel y me vuele la cabeza. O sea, tengo derecho, digamos. Entonces, pero para tener derecho uno tiene que saber que tiene obligaciones. Entonces, mi obligación, si soy profesional, desde mi rol como profesional, y si aún no lo soy, desde mi rol como ciudadano. Profe, y A poder también reclamar. usted decía, tengo el derecho de caminar en la vereda. Sí. Que haya veredas, digamos. Exactamente. Que haya veredas. Por ejemplo, acá en la ciudad de San Salvador tenemos veredas que no están. En pleno centro, digamos. Tendría que replantearse eso, por ejemplo. Después decimos, ¿por qué creen que es importante? Ahí, corto un poquito, ahí es un poco como dice él, porque cuando esto, o sea, cuando las ciudades fueron planificadas, digamos, esto tiene que ver un poquito como con historia, y a la vez tiene que ver con este crecimiento sin ser planificado, porque en la ciudad se planifica, y nosotros estamos acostumbrados a crecer. La parte también ahora como podemos pensar como lo que pasa en Pero si vos Río de tenés Janeiro, normas- toda la costa del Brasil se construyó sin planificación. Y la capital de Brasilia es una ciudad planificada. Exacto. Ahí está la diferencia. El tema de la norma, Por eso el bastante claro de eso, digamos. Profe, tiene que ver también con ser visionario, ¿no? Porque me imagino yo que en las calles de Estados Unidos, en las películas, veo que son súper amplias. Y las veredas súper amplias. Lo que pasa es que más que ser visionario tiene que ver con una cuestión de planificación. O sea, cuando antes empezaban los bulevares, ¿saben por qué existen los bulevares? Porque por abajo va todo el conducto. O sea, todas las cañerías maestras van por abajo de esos bulevares. Digamos. No están hechos porque sí. Digamos, la 9 de julio es así, justamente por esto. O sea, antes la planificación de la ciudad, digamos, se piensa pero no se pensó en el crecimiento, en esto de ahora, por ejemplo, Jujuy está tomando conciencia de cómo va a crecer. Ahora el BU, por ejemplo, ya dice no voy a hacer casitas individuales, ahora voy a crecer con densidad media, o sea, por eso está haciendo edificios, porque ya no les, o sea, ya no es dedicable en algún momento, como yo te dije, como volviendo a la Filmina 1, los recursos son finitos, o sea, en algún punto, digamos, esto se va a acabar, la extensión del territorio se va a acabar, o sea, no podemos seguir ocupando todo el territorio a manzana, digamos. O sea, tenemos que pensar en esto, construimos ciudades en donde estamos matando el hábitat animal. Y aparte también antes no se hacía la casa con columnas. Y ahora creo que en los últimos 40, 50 años se empezó a utilizar lo que son las columnas. Claro, o sea, más allá de que no se hacían casas, no es que no existían las columnas, sino que eran construcciones con muros portantes, que significa que tenían un ciclopio abajo, pero era por la técnica constructiva que había en aquel momento, digamos. No es que no era que no se ponían las columnas porque no querían. El hormigón ciclopio significa que es toda una corrida así gruesa de 50 centímetros que va por abajo de la tierra y sustenta eso. Significa que no puedo abrir una ventana, en eso tiene que ser una ventana de un determinado tamaño y demás. Sí. Profe, justamente yo cuando venía al profesorado, pasando en el espacio verde que tenemos acá con la escuela secundaria, y ahí están las extensiones de 1 metro, creo que es todo el ladrillo, que nunca hicieron una columna de por medio como para reforzar eso. Todo se viene abajo. Están todas las paredes que es de 1 metro 20, prácticamente no más, todas están al borde de caerse. Es como que contenían, digamos, de tierra, de espacio, la tierra y todo. Todo, yo digo, sí, nadie puede tener ese sentido común, digo yo, porque en realidad Ahí yo te voy a contar una experiencia que tiene que ver, más que
obviamente se cae, ¿sí? Ahora, eso es una licitación, eso es otra instancia, eso significa que el Estado dice, bueno, hay que construir tantos músculos de contención a lo largo de todo este río, ¿sí? Saca un concurso para que las empresas, en donde puede ser cualquiera de ustedes puede estar trabajando dentro de esas empresas y dicen, listo, esta empresa tal se presenta para esta licitación. Bueno, se presentaron, entonces llega la hora de la empresa y dice, bueno, este es el pliego. El pliego significa las bases técnicas que va a tener esa obra, ¿sí? En ese pliego no están contemplados un montón de aspectos. Pero hay un responsable de obra. Exacto, y hay un recorte de recursos que también están, o sea, que no están contemplados y están, digamos, también está por eso el principio ético, que hablamos al principio de responsabilidad. Y también está lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La empresa va a hacer. Exactamente. También con respecto a por qué se cree que es importante cumplir con la normativa de edilicia. Por ejemplo, bueno, vamos a la necesidad del poblado de los compañeros de la casa, y lo estético entra ahí, por ejemplo, con un barrio del privado. No se pueden hacer edificios altos, es una normativa, digamos, que tenemos que cumplir de hacer casas bajas. También no sé si eso es como una normativa Interna. Claro, interna, pero por una cuestión, digamos, como estético, que quedó como pauta, digamos, para no hacerlo, o lo que fuese. Quiero decir, eso no es una cuestión de seguridad o de, como hablábamos, sino también por una cuestión de resguardo, de una cuestión de belleza, digamos. No lo digo estético, no sé cómo explicarlo. No, es estética, o sea, a ver, vamos a un barrio privado, te lo decía, yo creo que Quiero decir que hay normas también en ese lado, quiero decir eso. Sí, No, pero normalmente los barrios privados tienen más espacio. Tienen más recursos, más espacio. No, yo sé, pero ellos no hacen una casa de 2 pisos, digamos, es una cuestión de ambiente, ellos, bueno, la arquitecta debe ser mejor, digamos, pero... Te indica el material. Claro. Bueno, los barrios privados va a haber toda clase de técnica y donde, es más, toda clase de casa, una mejor que otra inclusive. No, yo sé. Es muy diferente a lo que vos vas a ver en un barrio. Yo lo que te hablo es que también hay una normativa, sí, interna, en este caso, como Se dicen, aplica, que sí se aplica la misma normativa. no, pero hay otra normativa que nadie puede construir. por eso, porque hablamos acá antes un código, un código de planeamiento. Claro, Eso voy a ir un poco. Existen dos códigos que son fundamentales en una ciudad: el código de planeamiento y el código de edificación. El código de planeamiento tiene que ver con la planificación a nivel ciudad, ¿sí? En donde yo tengo sectores que son industriales, residenciales. Dentro de los residenciales tengo el tema de los loteos para barrio privado, entonces entra dentro de un código de planificación, ¿sí? Deben ser aprobadas determinadas cosas como para que se den una factibilidad para que ese empresario pueda lotear y decir, bueno, acá yo pongo un barrio privado, ¿sí? Y bueno, y el dueño de ese barrio privado, porque son dueños, o sea, son privados, tienen la posibilidad de que generan una normativa interna para su barrio. Ellos ya respetaron lo que dice el código de edificación, o ya respetaron lo que dice el código de planeamiento. Ahora ellos ponen sus propias reglas. Ahora, vos compras el terreno, vos elegís si querés que tenga esas condiciones o no. Si vos querés entrar en ese juego porque yo veo la seguridad, porque veo, o sea, ¿qué veo yo para elegir ese lugar? O yo me voy a un lugar que es más denso, una ciudad, un barrio común. O sea, yo elijo, dentro de mis medidas, dentro de mis recursos, a qué es lo que puedo acceder y bajo qué condiciones puedo entrar, digamos. ¿Sí? Pásame la otra. Sí. Por eso, acá hablábamos de esto que yo les explicaba. Utilizamos el Código de Edificación de Jujuy, las normas básicas de arquitectura. La norma básica de arquitectura escolar significa que hay dentro de las normativas, nosotros tenemos normas IRAM. Las normas IRAM son a nivel internacional, ¿sí? Las normas IRAM regulan evacuación, iluminación. El Código de Edificación también regula a nivel edificio un montón de aspectos, ¿sí? Pero, por ejemplo, el Código de Edificación, hay dos cosas. El Código de Edificación entra cuando hay una construcción de cero. Ahora, tenemos, por ejemplo, en Jujuy, las escuelas privadas, que sabemos todos que no son contadas, las que tienen edificio propio, pero además alquilan casas que no fueron pensadas para la educación, sino que fueron
comprar vivienda. Y de repente hoy están cumpliendo un rol de educación. ¿Sí? Entonces, por lo general, ahí yo no puedo aplicar un código de edificación porque ya están edificadas. Pero sí me puedo basar en la ley 19.587, que es de higiene y seguridad, con respecto a lo que puedo pedir, a las normas MIRA que tienen que ver con la evacuación e iluminación, a los capítulos de la normativa de arquitectura básica y decir cuáles son los principios que rigen a la normativa para que albergue a estudiantes, no estudiantes, o sea, personal docente y personal no docente, o de magistrados. Porque todos habitamos dentro de ese establecimiento, como este. ¿Sí? Tenemos normas dentro de lo que decía ella, lo podemos aplicar en esto, por ejemplo. Dentro de este edificio hay normas que se deben cumplir. Lo mismo pasa en cada nivel hay normas. Bueno, estas normas que yo acá les sinteticé son justamente documentos que forman la base, digamos, para fundamentar cualquier decisión técnica que nosotros queramos tomar. ¿Sí? O sea, eso nos fundamenta desde lo técnico, porque nos da la herramienta. Esas normas nos dan las herramientas a nosotros. O sea, queda en la ética profesional aplicarlas o no. Queda en decir yo como responsable técnico acepto estas condiciones para trabajar o no. Queda en nosotros, digamos, qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Como profesional y como persona. Primero que nada como persona y después como profesional. Lo profesional acompaña a la ¿Y persona. dónde está la lógica aquí de escuelas que se construyeron, digamos, edificios para escuelas y casas que se adaptan para que sean escuelas? ¿Cómo el Estado o como educación permite? ¿Por qué no utilizan, les habilita para que las utilicen? ¿Me entienden? Es un tema sumamente complejo. Es un tema quizás para desarrollar mucho, pero porque hay si como vos me digas, hay una contradicción. Es decir, hay normas que para algunos casos se respetan, para otros no se respetan. Entonces, lo dijiste en una palabra muy simple. Te llevo ahora a mi trabajo y lo podemos resolver ahí. Te llevo a mi trabajo y esta pregunta se la podés decir a los directivos, a los funcionarios. Sí, es así, es tal cual lo decir. Existen normas y como existen derechos y obligaciones que el Estado también omite. ¿Sí? Entonces, como Estado, o sea, como nosotros primero que nada, como personas, independientemente de lo que piense o de lo que regule o no regule el Estado, debemos entender estos principios. Y sobre estos principios basarnos en qué profesional queremos ser el día de mañana y en qué condiciones queremos trabajar el día de mañana. O sea, con qué principios y valores vamos a trabajar, con qué principios éticos vamos a trabajar y lo vamos a desarrollar. Sabiendo esto, que desde nuestra profesión generamos un impacto, generamos un impacto social, generamos un impacto en el ambiente, o sea, con lo que hacemos, generamos. O sea, generamos como personas, generamos. Imagínense como profesional que construye. Generamos aún más. ¿Sí? Entonces queda en nosotros, digamos, decir qué tipo de profesional y qué es lo que está correcto y qué es lo que no está correcto. Si vos me decís hoy, ¿están correctas esta institución como la que yo voy a funcionar ahora? No están correctas. Sin embargo, está funcionando, sin embargo, atraen a las personas, sin embargo... Tiene que cumplir con las normas. Sí. no miden los riesgos, porque Exacto. no miden los riesgos, porque si llegara a ocurrir que Dios nos permita, no sé, un incendio y tenemos niños en esos lugares que funcionan como escuelas. No, pero primero acá dice que cumplen una norma de evacuación que es de la medida del... Pero estamos hablando de casas que son casas. No, pero ellos dicen, las casas, están las casas. Si el gobierno tiene que cumplir primero la evacuación, la iluminación, eso es lo que garantizan, digamos, a través de la medida de ¿pueden pasarme el tratado? En este
aprendan esto, digamos, que son herramientas fundamentales, digamos, para salir como profesionales, digamos, en la construcción. El Código de Edificación de Jujuy trabajamos especialmente en los artículos que regulan las dimensiones mínimas en escaleras, pendientes, descansos, condiciones de seguridad en cuanto a la circulación, la iluminación, la ventilación de los espacios comunes, que eso hace referencia al artículo 49, al artículo 49 de las escaleras, al artículo 33 y 34, iluminación al artículo 63. En las normas IRAN, que estamos hablando que son normativas internacionales, nos enfocamos solamente, nos vamos a enfocar en el uso escolar, en las medidas de seguridad en escaleras, en el cálculo y el diseño de pasamanos, porque existen cálculos, digamos, que se hacen, no es que yo pongo un pasamano porque se me da la gana de ponerlo a determinada altura, no. Existen formas y se estudia para ver en qué situación y qué tipo de estudiante concurre en ese establecimiento. La iluminación de los ambientes, el tema de las accesibilidades, lo que hacemos en los edificios públicos, sin ir muy lejos. Todos están para que personas con discapacidad motriz puedan acceder. No, la ciudad no está ni siquiera pensada para eso. Entonces, es como de a poquito ir tratando de solucionar algo que no fue planificado y que hoy es una necesidad inclusive de inclusión. ¿Sí? Si no, todos estamos excluidos, o sea, porque todos tenemos algún tipo de problema. ¿Sí? No solamente nos hablamos de que son problemas físicos, motrices, o sea, hay distintas situaciones patológicas. Bueno, la normativa de arquitectura básica, que es la normativa de arquitectura básica escolar, tiene que ver con el tema de circulación, escaleras, evacuación, pendientes, cambio de pendiente, etc. ¿Pueden pasarme a terminar? Bueno, esto es lo mismo, el Código de Edificación de la provincia, el artículo de escaleras destinadas a la circulación general deberían tener un ancho mínimo de 1,20 m en ambos lados y un descanso de 3 metros a los 3 metros de la altura. O sea, sí o sí, no solo en un solo tramo, sino que tiene que haber un descanso a partir de los 3 metros. La normativa de arquitectura escolar también, la escalera de los edificios escolares debe diseñarse de modo que garantice la evacuación segura de todos los ocupantes, evitando pendientes pronunciados, cambios abruptos en el desnivel. Pasemos. Chicos, esto, a ver si. Este es el acceso a la escuela. Este es el hall de la escuela. Este es un aula donde vemos que hay unas vigas en el medio, hay un cielo raso que no tiene cielo raso, hay una puerta que ni siquiera picaportes tiene, hay una lámpara en la escalera que ni siquiera tiene. Bueno, el ancho, hablamos de que son 70 personas que deben evacuar, y hablamos que esto no tiene ni 90 centímetros. No vemos bien, es que se ve muy bien. El profe blanco, no sé si se quiere parar, no se me depende del ancho, bueno, ¿ves? Este es el cielo raso, divino, el calor, divino, el sol, todo. Arriba tenemos las puertas, digamos. Esto es un lujo, miren el picaporte. Miren el cielo raso, miren las luces, la distribución de las luces igual que acá, perfecto. Ahora pasemos. Sí, ¿quieres enseñarlo? Creo que vuelve solo. Los clases de niños decían más. ¿Qué pasó? ¿Me ayudan un poquito? Bueno, profe, hacemos ahí está. Les pregunto, con esto ya hacemos el cierre. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Se cumplen alguna de las condiciones que venimos hablando? No. ¿Este edificio cumple? No. Claramente no, chicos. ¿Cuáles serían los incumplimientos que ustedes observan? Por lo menos, uno por lo menos. El tamaño de las escaleras. Que no hay cortina tampoco. También es un punto importante acá, acá, por ejemplo, ¿cuál sería la mejora que a ustedes les parece que deberían cualquier edificio? ¿Cuál es la mejora que
que re ligado también, así que. Pero igual la primaria Ahí va lo que hicieron todo el curso. la persona ya se limitó a justamente a hacer todas estas modificaciones que se pidieron. Sí, Es que nunca tenés que haber habilitado. ¿Quién? Es que nunca tenés que haber habilitado para que funcione como escuela. Escuela privada. No importa, no importa. ¿Cómo? No importa, sí, pero no importa. O sea que vos, porque privada no se puede autorizar. No, esto es así. O sea, en la educación se habilitaron establecimientos en su momento que cada gestión trajo aparejado habilitaciones que se pasan a habilitar como lo político. Sí. ¿Quién habilitó? ¿Quién no habilitó? ¿Por qué se habilitaron o quiénes no habilitaron? ¿Sí? Ahora, en este caso en particular, el señor puede saber, digamos, es un lugar que no fue pensado para la educación como muchos tantos en Jujuy. O sea, muchos edificios en Jujuy, la mayoría, digamos, no cumplen con esto. Sin embargo, ellos, por ejemplo, se los invitó desde el Ministerio de Educación a hacer hartas mejoras para ir mejorando situaciones y subsanando situaciones que aún no llegan a completarlas, aún no llegan a completar. Pero hoy en realidad siguen habiendo chicos en ese lugar. Pero es privado, profesor. Es privado. Es privado. Como todas las escuelas privadas en Jujuy no fueron pensadas para la educación, o sea, no porque son edificios que no fueron pensados para Y la educación. mayoría son casas. Exactamente. Son casas de familia. Exactamente. Bueno, no sé, quiero preguntarles, digamos. Vamos a más. Que no soy, acá como puse yo, hoy comprobamos que las normas no son solamente papeles, ¿sí? Sino son herramientas que protegen la vida, que garantizan la calidad de las construcciones y como futuro técnico, arquitecto, ingeniero o lo que decida hacer, digamos, hay que pensar que tenemos esto, una gran responsabilidad social, por sobre todas las cosas sociales. Les agradezco la atención. Realmente fue muy participativo. Yo quiero saber qué les pareció a ustedes, si les fue claro lo que les expliqué, cómo se lo expliqué, qué corregiría, qué aportaría, qué fue positivo, qué fue negativo.